l'accent e la letteratura, l'accent amb Romaggiori, a la ràdio de la cultura i l'esport, els llibres i els autos de tots colors. L'accent, bon moment de la literatura, que després respirar cultura. Oh, sent, el moment de la literatura, que és respirar cultura. Estamos aquí siempre con personajes de primerísima fila y hoy tenemos a Antonio Torremocha Silva, que nos ha hecho un libro sobre Antonio Molnar, el Oppenheimer español. Y nos preguntaremos quién era este señor. Pues bueno, un señor que fue especialista en explosivos y formó parte del ejército español. Y como cada semana, pues procederemos a hacerles nuestras preguntas de rigor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí dispuesto ya a contestarte a las preguntas. Venga, vamos allá. En Algeciras no se ha habilitado aún un cuartel propio para el cuerpo, como el general Espartero parece que hizo en todas las comandancias, ¿no? Entre ellas las de Málaga. ¿Es así esto? Sí, es que Antonio Meroner, que nació aquí en Algeciras en el año 1861, el padre Antonio Meroner Casano, que era barcelonés, fue destinado a Algeciras a la comandancia de carabineros, pues era carabinero del cuerpo. Y fue destinado, vino con su mujer a Algeciras en el año 1858 y aquí se tuvo que instalar, no, como tú has dicho bien, aún no había un cuartel específico de carabineros, sino que había un cuartel de del ejército normal, ¿verdad? Pero ahí estuvo el padre destinado y unos años más tarde fue cuando le nació aquí en Algeciras a su hijo Antonio Meulener Verdeguer, porque la madre se llamaba Verdeguer de apellido. Total, la madre era de Badajoz, el padre barcelonés, y él nació en Algeciras. Y desde pequeño ya dio muestras de una gran capacidad muy intelectual y sobre todo le gustaban mucho las pruebas con pólvora, hacer todo eso lo he investigado sobre la estancia que tuvo en Algeciras, primero en el colegio y después en el instituto. El capitán de carabineros y los restantes mandos ocupaban provisionalmente una parte del cuartel de escopeteros, pero tenían poco presupuesto, por lo que veo, ¿no? Sí, el escopetero fue creado en el año 1705, cuando los ingleses se apoderaron de Gibraltar. El rey creó el cuerpo de escopeteros, de Getares se llamaba, de la playa de Getares, y era un pequeño cuartel de unos 40 números, encargado de vigilar las costas para evitar ya el contrabando que estaba empezando a funcionar del Gibraltar recién tomado por los ingleses. Y por eso en ese cuartel de escopeteros fue donde recaló el padre de Antonio Meroner como carabinero para unirse a esos escopeteros, aunque ya esos escopeteros habían casi desaparecido hacía ya un siglo y medio. Entonces, y ocupado su lugar por los escopeteros, por los carabineros, el cuerpo de carabineros, que fue muy importante para controlar todo el tema de contrabando con Gibraltar, que era muy importante en el siglo XIX. Procura ser más sintético en las respuestas. La penuria económica por la que atravesaba desde la creación de 1829, el cuerpo de carabineros era en realidad insoslayable que el gobierno de la nación parecía ignorar, igual que a los maestros. Se supone que les pagaba muy mal, ¿no? Bueno, no sabemos lo que cobraba, pero que cobraba. Lo que sí es cierto es que hay noticias de algunas protestas de los carabineros, primero por no tener un cuartel adecuado y en segundo lugar porque parece ser que su sueldo era bastante pequeño, ¿verdad? En la comandancia del campo de Gibraltar, por donde entraban en España buena parte del contrabando en connivencia con las autoridades locales, pero esto siempre ha sido.
Sí, exactamente, ha sido hasta el siglo XX, hay constancia de cómo, y todavía se puede decir que hay, las autoridades de Gibraltar tienen unos lobbies en España para favorecer sus intereses. Sigue existiendo, aunque el contrabando de Gibraltar ya no es importante, porque sabemos que hay otro contrabando mucho más terrible e importante en la zona del estrecho. El gobierno parece ignorar que los males que sufrimos y la falta que tenemos de buenas casetas de vigilancia que no sean endebles chozas y viejos torreones. O sea, lo que es dinero no tenía un duro el ejército tampoco, por lo que veo, Sí, ¿no? no, el problema de los carabineros es que la costa, todo el litoral del estrecho, a donde ellos tenían que tener sus guardias, pues está muy alejado de Algeciras. Y en aquel tiempo no había carreteras, es decir, que para ir a cerca de Tarifa para controlar la costa contra el contrabando y tal, era complicado. Y había torreones antiguos, había chozas donde estaban instalados los pobres. Por fortuna, eh, el padre de Antonio Melaner habló con el capitán de la comandancia y logró que lo destinara a una caseta que estaba en la costa del puerto de Algeciras. Aquí no tuvo que desplazarse a lugares lejanos y tuvo la suerte de poder tener su actividad de carabinero en una caseta que había en el litoral, aquí lo que hoy es el puerto de Algeciras. Ahí había una caseta para controlar el contrabando y ahí estuvo destinado el padre y ahí en la casa que había alquilado en la Plaza Alta, aquí en la ciudad, es donde nació en 1861 Antonio Melaner en aquel momento, claro. Se esperaba, estalló una inesperada guerra en el sultanato de Marruecos, asegurada por el capitán Silvestre que sedió Ceuta. De esto yo no tenía conocimiento. Perdón, no he El entendido la sultanato pregunta. de Marruecos se levantó y asedió la ciudad de Ceuta. Yo de esto no tenía conocimiento. Sí, sí, desde el siglo XVIII hay varios momentos en que el sultán de Marruecos pone cerco a Ceuta, también a Melilla, pero sobre todo a Ceuta, fracasando en todas las ocasiones que lo hizo, ¿verdad? Por cierto, la primera semana del mes que viene va a salir mi nueva novela, que es publicada por Almuzara, que te va a interesar, porque se llama Ali Bey, un catalán espía del rey Carlos IV en la tierra del Islam. Es una novela sobre un viajero, un aventurero catalán que se pone al servicio de la corona española para intentar derrocar al sultanato de Marruecos, porque tenía, como ya hemos visto, frecuentemente atacaba a Ceuta. Está atento a esa novela porque te va a interesar también. Bueno, dile a José María que me la mande. Aquella mañana nació un niño hermoso que se alimentaba de la leche materna que fluía en la cantidad suficiente de los pechos de Marcelina. ¿Es un verso esto? Sí, yo es que, aparte de novelista, me gusta también de vez en cuando introducir cierto elemento poético en mis novelas. Antoñito había cumplido 6 años de vida. Lo inscribieron en la escuela de primera enseñanza, situada en la calle de Sacramento, que dependía económicamente del ayuntamiento. Entonces debía funcionar mejor que las que dependían de Madrid, ¿no? Sí, en Argentina era un pueblo entonces de unos 20.000 habitantes tenía entonces, aunque el puerto ya empezaba a ser algo importante, pero aquí había dos escuelas de primaria y un instituto que dependía del ayuntamiento. Y ahí se estuvo preparando Antonio Melaner durante su infancia. El almirante Topete y el general Prince se han alzado contra el gobierno en este puerto donde se hallaba anclada la escuadra. Sí, eso fue el levantamiento de la septembrina, la revolución de Topete en Cádiz para derrocar a la reina Isabel II. Y también los carabineros pues actuaron ahí un poco, y lo cuento ya en la novela porque su padre estuvo en contacto con gente de que hicieron ese levantamiento. Antonio es un muchacho que sale de la normalidad. Ha estado varias semanas afanando a mis espaldas.
en crear una especie de alfabeto codificado mediante signos extraños con los que intercambiar mensajes secretos con otros alumnos. O sea, creó su propio lenguaje Morse, ¿no? Y estaba ya, Antoñito estaba ya iniciando lo que en el futuro sería, porque uno de sus inventos, como habrás visto en el libro, en la novela, fue un código eh, parecido a lo que después fue en los años 20 el famoso código este alemán de, ¿cómo se llama? Pero lo tengo por aquí apuntado. Sí, una máquina criptográfica que inventó en el año 1824 y que era similar a lo que después fue la máquina Enigma, ideada por los alemanes un año más tarde y que fue famosa en la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Pues ya Antonito había ideado una especie de máquina criptográfica que mejoró más adelante porque cuando ya era teniente se la iban a patentar los militares españoles. Ya. El gobernador civil de Cádiz en el mes de junio de 1855 mandó clausurar el instituto que como escuela también dependía del ayuntamiento porque la inspección no lo encontraba apto para atender al alumnado. En esto nos superaban hoy en día, ¿no? Ya Sí. la inspección de la enseñanza funcionaba mejor entonces que hoy. Parece, ¿no? Bueno, bueno, aquí había un instituto que había buenos profesores, según tengo entendido por otras investigaciones que he hecho al respecto, de que había un profesorado bastante notable en la ciudad, aunque solamente para los hijos de la ciudad. Hay que tener en cuenta de que en aquel momento la gente que vivía en las alquerías, en las aldeas, sus hijos no iban a la escuela, permanecían analfabetos toda la vida. Solamente los que vivían en el interior del casco urbano tenían la suerte de asistir a una escuela. La Academia de Infantería en clase de Antonio le tocó al lado de un alumno de Úbeda que era hijo de un capitán, de un hombre Méndez. Era un tipo muy divertido, ¿no? Sí, era un andaluz muy gracioso, según he leído en la documentación que he utilizado para hacer la novela. Dar el uniforme para recibir a los familiares e ir a misa los domingos, bueno, esto siempre ha sido así. Los militares se ponen el de gala los domingos, ¿no? Sí, sí. Iba, bueno, un chaval de pueblo que llega a Toledo a la eh, Academia de Infantería, y en aquel tiempo era muy importante, pues cuenta cómo conoció Toledo el arte gótico gracias a estar destinado en esa academia. Tienes una errata de imprenta en el tercer párrafo donde dice que se tiene que poner de. Bueno, esto ya lo leerás cuando te mande. Si en algo comenzó a destacar tempranamente el caballero alumno Antonio fue en el uso de los mapas y la elaboración de caminos ficticios para poder escapar de enemigos ficticios, así como habilitar el método novedoso de orientación espacial. ¿Este fue el que Sí, descubrió el octante o el sextante? sí, no, es otro de las máquinas que él inventó, llamado bastón Meruener. Esto lo he sacado de la prensa de la época, que la recoge. Fue un invento porque para hacer los mapas y planos en los lugares de conflicto, en los campos de batalla, hacía falta movilizar a un equipo de 20 o 25 personas. Pues Meruener inventó un aparato para hacer el levantamiento de esos planos en los frentes de batalla una sola persona. Tanto así que el Ministerio de la Guerra lo patentó y lo extendió a todos los regimientos del ejército español, porque fue un invento muy importante, según decía la prensa del momento, el famoso bastón Meulener. Onofre Méndez es muy amable y generoso. Siempre tiene en su taquilla deliciosos hojaldres hechos por las monjas de Santa Clara de Úbeda. ¿Qué iba a misa allí o qué hacía este? No, claro, como tenía amistad con este compañero ubetense, le mandaba, a la madre y el padre mandaba esos dulces hechos por las monjas de Úbeda, que aún siguen siendo famosos estos dulces. Y lo cuenta también Meroner Antonio, que también participaba en esos dulces.
María Blanca del Tránsito. En el instituto tuve una compañera que se llamaba Tránsito. Me ha llamado Sí, mucho la sí. atención. ¿Esto que está en Andalucía, la Virgen del Tránsito? No lo sé, no sé, supongo que estará en la zona de Úbeda, posiblemente, sí. Los primeros 5 años de carrera de Antonio, hasta su ascenso a teniente coronel, fueron de escasa relevancia y muy inestables. Se les exigía la realización de labores administrativas y cuarteleras que no encajaban ni respondían a sus verdaderos intereses. Pobre tío, estuvo un montón de años amargado, ¿no? Haciendo esto. Claro, porque lógicamente cuando como alférez lo mandan a los distintos cuarteles, en la vida cuartelera no le gustaba, porque lo que él quería era la investigación en armamento, explosivos, todos esos elementos que eran las invenciones que él quería progresar. Y lógicamente hasta que no lo destinan a la Algeciras, al regimiento de infantería número 15 de su ciudad natal, es cuando él se libera un poco de esa presión de los cuarteles y comienza sus investigaciones, que van a florecer un año más tarde cuando el capitán general de Andalucía y después ministro lo va a mandar a academia, a la que lo tengo por aquí también esto, lo va a mandar para que en comisión de servicio a no a la escuela, en Toledo, la fábrica de armas de Toledo. Ahí lo manda y ahí es donde él ya va a comenzar a desarrollar toda su actividad inventora, a partir de 1891 aproximadamente. La fábrica de armas de Toledo, destino anhelado desde que su director dio una conferencia en la Academia de Infantería sobre la labor de investigación del armamento. Él quería ir allí. Sí, él estuvo luchando hasta que el capitán general de Andalucía, que es su mentor, el que lo va a destinar allí durante unos años y donde él va a realizar sus dos grandes inventos. Uno de ellos iba a ser el famoso torpedo Millionaire, que fue un invento, una especie de proyectil que él inventa, pero con una cosa muy interesante, y es que aparte de que tenía alcanzado una velocidad y una altura desconocida hasta el momento, es que él le añade para controlar la dirección unas aletas en las zonas laterales, unas aletas direccionales que nunca se había hecho en un proyectil y que después lo vuelve a realizar 40 años más tarde, o 30 años más tarde, von Braun en las V2 alemanas. Esas aletas direccionales las inventó 30 años antes Antonio Millionaire en su torpedo Millionaire. Pero los anglosajones solo ponen la vista en ello, pero se olvida de las invenciones hispanas que también son importantes. Un investigador que se precia y debe ser considerado y admirado mi teniente, ayudante, ha de airear con orgullo sus éxitos, pero él parece que no lo hacía mucho, ¿verdad? ¿O sí? No, bueno, es lo importante y lo que ha pasado para mí en la historia es por la invención del famoso Tóspiro, que es un explosivo, una bomba que él inventa, que según parece es la primera bomba termobárica o de vacío de la historia. Él, en el año 1912 ya, siendo teniente, va a probarla en los Montes de Toledo. Y cuando él ve la deflagración que destroza varias hectáreas de bosque, haciendo desaparecer, él se asusta y se aterra de ver el resultado de esa bomba que él había inventado. Te puedo leer la impresión que un compañero suyo, Luis Bermúdez de Castro, que murió en el año 1955, pues en el año 53, Bermúdez de Castro escribe en el diario ABC de Sevilla lo siguiente, dice, él contando cuando él estuvo con Millionaire en los Montes de Toledo para la prueba del Tóspiro, de esa bomba que había inventado. Dice, la impresión fue profunda, no hallé ni un árbol, ni un hierbajo, ni rastro alguno de ganado, ni pedrecilla en el suelo.
Los campesinos del lugar estaban aterrados. La Guardia Civil me informó de que la explosión de la granada había sido como un terremoto y que de los rebaños cercanos no habían hallado ni sangre, ni pelos, ni huesos. Cuando él vio el resultado de la explosión de esta bomba termobárica que él había inventado, él decide esa noche destruir los planos, la fórmula y todos los dibujos y los diseños. Y así, porque él decía que si los ejércitos del momento tomaban ese invento suyo, la humanidad estaría en peligro. Hay que recordar que estamos hablando de 1912, cerca ya de la Primera Guerra Mundial. Y así se acaba, él destruye toda esa posibilidad de que esa bomba pudiera llevarse a efecto. Y bueno, de esta manera, pues por eso lo del Oppenheimer español, que Iker Jiménez en el cuarto milenio así lo llamó, es porque en efecto esa bomba que después la reinventan los soviéticos en el año 1976. Es decir, que 60 años después los soviéticos vuelven a reinventar la gran bomba termobárica que había inventado Meulener en Toledo, en la fábrica de armas de Toledo. Muy bien. Hacer un levantamiento topográfico de urgencia en las unidades de cartografía y topografía de los diferentes regimientos. ¿Esto lo hizo él? Sí, eso es lo que he dicho antes, el famoso bastón Meulener. Con el bastón, sí, hombre, con el bastón, claro, sí. Lo que antes hacía falta 20 hombres para preparar esos planos, él con ese bastón, ese invento que hace, con un solo hombre lo podía levantar. Como Dios te ha creado tan discreto y poco comunicativo, no hemos sido conscientes de la importancia de tus secretas investigaciones hasta que la prensa se ha hecho eco de tu invento. Esto que lo has leído en la prensa de la época, ¿no? Sí, la mayor parte de estos inventos, quitando el tóspiro, que el tóspiro, la bomba termobárica, no aparece en ningún, hasta que Bermuda de Castro no lo escribe en el año 53, esto debió ser secreto militar. Y nunca, pero los demás inventos de Meulener sí los he recogido de la prensa de la época, pero ese que digo que fue el más importante debió de quedar en secreto de Estado por la peligrosidad que enterraba, como hemos visto. Ayuda. Tengo que irme a la otra entrevista, perdona. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Bueno, Sí. pues... Si quieres, llámame otro día porque hoy ha coincidido que tenía otra entrevista prevista para las 6 de la tarde, pero me puede llamar, y sobre todo cuando aparezca la novela nueva esa de Alibey el Catalán, maravilloso, que fue espía del rey, pues me llamas también si Bueno, quieres. espera un momento, que voy a despedirme. Es un libro muy bien documentado sobre la historia de un personaje que ha pasado algo desapercibido por la vida del inventor de explosivos Antonio Meulener, el Oppenheimer español, de Antonio Torremocha Silva, ediciones Almuzara. És fantàstico! Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran. Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots. Programa patrocinat per CaixaBank i Saba Aparcaments. Generosament.